Vamos a ver si les puedo compartir la pantalla, chicos, para que podamos discutir la rúbrica. Anuncio. ¿Dónde está Luis? No se conectó Luis. Se conectó en la mañana, chicos, los que están en informática. Ok, Elmer, necesito que le diga a Luis que hoy, después de la salida, se necesita reunir con él, el director, o sea, reunión. Al igual que Naideli, después de que terminemos clases, se está conectada todavía. No se vaya a desconectar. Ok, jóvenes, vamos a empezar con la clase. Por mientras decide cargarme lo que es Google Chrome. Así que para poderles mostrar lo que era la plataforma de Classroom. Entonces, la semana pasada nos quedamos por las propiedades físicas que caracterizan el comportamiento de los fluidos y describimos lo que era viscosidad y hablamos sobre sus unidades que al medir el tiempo de un líquido que tarda en fluir iba a ser o se iba a conocer lo que era la viscosidad y dijimos que el pascal iba a ser igual por segundos y que un pascal por newton o por newton segundos sobre metros cuadrados iba a ser kilogramos sobre metros. Entonces, a partir de eso, íbamos a empezar a describir lo que era la segunda característica, que era la tensión superficial. Rommel, ¿por qué se me conecta hasta ahorita, Rommel? Me estaba fallando la señal, profe. Ok, Rommel, usted también, cuando se finalice en clase se queda conectado porque el director quiere hablar con usted también. Entonces, para que no se desconecte al final de las clases, siempre permanezcan conectados, porque el director va a hablar con usted también. ¿Logra escucharme, Ok, Rome? Listo. sí, profe. Ok, chicos, pues aquí tengo mi plataforma con respecto a todo lo que es el año, pero vamos a entrar a lo que es física aplicada. En esta ocasión, los de segundo de humanidades, su física es física 3, pero es la misma evaluación. Entonces, si ustedes se fijan, jóvenes, aquí tenemos la rúbrica de evaluación que dice física 3, que la llevamos a discutir hoy. Bien, no la voy a abrir porque es lo mismo que está aquí en la plataforma de Classroom. En esta ocasión, ¿por qué les puse 25 de examen? El suyo es 45, ¿verdad? Ok, ahí tengo que modificar. Bien. Ok, entonces, chicos, tarea en aula, dentro de lo que es el aula, es 25%. Si ustedes se fijan, la tarea número 1 dice que el miércoles 3 de marzo
un padre de familia o encargado puede presentarse en las instalaciones de la institución. En esta ocasión no va a ser 3, sino que van a venir este miércoles 24 a traer el material de 15 días. Entonces, chicos, el miércoles, que es este miércoles, sus padres van a venir a la instalación a traer el folleto de las tareas que van a ser asignadas. Entonces, esta va a ser la primera tarea. Voy a modificarles aquí las fechas para que no se vayan a confundir. Y la primera tarea es con respecto a los fluidos y las características fundamentales, que es lo que estamos viendo ahorita. La segunda tarea ya respeta lo que es principios de Arquímedes, teorema de Bernoulli y teorema de Bowley, entre otros. Entonces, a partir de esos jóvenes, en esta ocasión, tengo las instrucciones siguientes. Si ustedes se fijan, el hecho, jóvenes, de que ustedes tengan la guía en casa, siempre hay una fecha estipulada de entrega de la tarea en claro. Entonces, el hecho de que su papá venga el 24 de marzo a traer todas las guías por las que les van a resolver, el 10 de marzo se presenta en físico, pero la fecha en Classroom para subir la tarea es el 20 de marzo. ¿Bien? Porque vamos a ir conforme a los temas. Perfecto. Si ustedes se fijan, también tienen 15% de actividad extra aula. Esta actividad tiene un valor de 15%. ¿Por qué un 15%? Porque tenemos 2 temas incorporados en el cual ustedes, jóvenes, van a tener que hacer una guía también de resolución de ejercicios y la tienen para subirla el 10 de abril a la 1 de la tarde. El mismo procedimiento. El hecho de que ustedes, jóvenes, tengan ahí en su casa las fechas establecidas para la entrega de clases son el 10 de abril. O sea, cada tarea ya está estipulada la fecha y la hora de subir. Tienen un valor de actitudes del 10%, que es lo que voy a establecer dentro de la evaluación del 10%. Pues buen comportamiento, puntualidad dentro de la clase virtuales, espíritu de trabajo, respeto y responsabilidad. Y eso evalúa lo que son los 10%. Tiene un trifolio científico, que este es porque como ustedes ya no tienen lo que es las recrovías y lo que son las fechas cívicas, entonces se está estableciendo lo que es ahora esto. Lo que es que realizan un trifolio sobre el desarrollo de la teoría y la relatividad de Einstein, Albert Einstein, hacerlo en hoja en blanco, tamaño carta. La tarea es de manera individual, así que jóvenes, cuiden su tarea y sobre todo no la presten. ¿Por qué? Porque el maestro identificamos cuando ustedes se prestan las tareas. Entonces, jóvenes, por eso les sugiero que no presten su tarea. Entonces, tienen un trifolio y ese trifolio cuesta 5 puntos, chicos, y es para el 27 de marzo. ¿Qué van a hacer? Un trifolio con respecto al desarrollo de la teoría de la relatividad de Albert Einstein. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas, jóvenes? No. ¿Vamos bien? Ok, perfecto. De ahí tienen lo que es, jóvenes, las unidades, donde está la unidad 1, unidad 2 y los temas que vamos a ver. En cada apartado de cada tema, jóvenes, se va a estipular lo que son las diapositivas o el contexto que estemos viendo presente en la clase. Y se van a subir en cada uno de los apartados para que usted tenga al momento de estudiar, tanto como la unidad 2, y tienen el examen virtual que va a ser después de Semana Santa, que corresponde al, creo que la semana del 12, creo que la semana del 12 de abril empiezan exámenes, o sea, saliendo de Semana Santa el lunes a exámenes. Así que preguntas con respecto a la evaluación de cómo va a ser física aplicada y física 3.
¿Preguntas, jóvenes? Profe, una pregunta sobre el examen que hice después de Semana Santa que no escuché bien porque me estaba No, que es posible que ustedes inicien los exámenes después. saliendo del Zoom y me estoy enterando otra vez por la señal. Sí, los exámenes, como les digo, están planificados para después de Semana Santa. Si hay alguna modificación, pues se les van a hacer, se les va a reportar a ustedes. Acuérdense que cuando iniciamos exámenes siempre se envía un comunicado, entonces hay que estar pendiente del comunicado que se haga por parte de dirección. ¿Ok? Perfecto, chicos. Entonces, si ustedes se fijan, ya nos falta poquito para irnos a Semana Santa, el tiempo vuela y también hay que ir de la mano con los temas. Lizzy, ¿por qué también se me conecta hasta ahorita, Lizzy? Es que tenía problemas con el internet, que está fallando la señal, entonces sale. Ok, Lizzy, no sé si se han comunicado con usted, pero también usted tiene que permanecer después de que haya terminado la jornada de clases, permanecer todavía en la plataforma porque el director va a hablar con ustedes. ¿Ok? Con Lizzy, Romen, Luis y con Naidelin. Así que por favor no se vayan a desconectar después de clases. Bien, chicos, entonces vamos a empezar el tema para no aburrirlos muchísimo, porque la clase de física es muy entretenida. Ok, vamos a ver la segunda característica sobre la tensión superficial. Nos quedamos hasta dónde, jóvenes? Fuerzas iguales, profe. Por las fuerzas iguales, correcto. Punto y seguido. Se contrarrestan, se contrarrestan, se contrarrestan, se contrarrestan unas con otras, unas con otras, coma, unas con otras, coma. ¿Cuál es el tema, profe? Ese tema ya lo dijimos en la clase anterior, que eran propiedades físicas de las características y el comportamiento de los fluidos. Estamos describiendo la segunda característica. Ok. Pero las moléculas de las superficies, pero las moléculas de las superficies, pero las moléculas de las superficies, pero las moléculas de la superficie de las superficies libre del líquido, libre del líquido, libre del líquido, libre del líquido, solo son atraídas por las inferiores, solo son atraídas por las inferiores y laterales y laterales y laterales más cercanas, coma, más cercanas, coma, más cercanas, coma,
más cercanas, coma, más cercanas, coma, la resultante de las fuerzas, la resultante de las fuerzas la resultante de la fuerza de atracción ejercidas, de atracción ejercidas, de atracción ejercidas por las moléculas próximas, por las moléculas próximas, por las moléculas próximas a una de la superficie, a una de la superficie, se dirige hacia el interior, se dirige hacia el interior del líquido, coma, lo cual da origen a la tensión superficial, lo cual da origen a la tensión superficial. Ok, jóvenes, aquí tenemos un claro ejemplo sobre la tensión superficial. ¿Qué sucede sobre la tensión superficial? Cuando las moléculas del líquido, en este caso son las moléculas del agua, empiezan a tener y son atraídas entre las cargas positivas y negativas, entonces empiezan a atraerse tanto en el inferior como laterales y a partir de eso empieza a equilibrarse esas moléculas ejercidas. Entonces, el dibujo no es que sea así como que haya sido una gran artista, pero quise dar a entender de que este era un zancudo y por eso me estaba riendo porque no me salió. Entonces, ¿cuál es el ejemplo sobre la tensión superficial? Pues la tensión superficial, jóvenes, el insecto siempre va a caminar sobre el agua. ¿Por qué? Debido a las moléculas de agua, lo que hace es que dirija el inferior del líquido y él pueda avanzar en lo que es el agua. ¿Por qué? Porque tanto como las moléculas del inferior del agua como laterales están equilibradas. Entonces, por eso lo que son los zancudos habitan comúnmente en las pilas o en la humedad, porque prácticamente ellos pueden ser el soporte del equilibrio con el agua. Entonces, a eso se debe lo que es la tensión superficial. ¿Preguntas con respecto a esta característica? No, ok. Entonces ahora, a la par de lo que copiaron, dibujen el dibujito, pero hagan bien bonito el zancudo. Elmer, no se ría, Elmer. Como usted sí sabe dibujar, se está riendo de mí. No, profe. Vamos, dibujen. Ok, déjenme. Ok, mientras ustedes avancen en su dibujito, vamos con la tercera característica.
Ok, tercera característica, cohesión. Cohesión. Cohesión, 2 puntos. Es la atracción entre las moléculas, es la atracción entre moléculas, es la atracción entre moléculas, es la atracción entre moléculas que mantienen unidas las partículas de una sustancia. Que mantienen unidas las partículas de una sustancia. Punto y aparte. Ok, jóvenes, aquí tenemos un ejemplo sobre lo que es la cohesión. ¿Qué sucede con lo que es la cohesión? El agua es la fuerza de la cohesión. Entonces, a partir de que es la fuerza de la cohesión, se eleva por causa de puentes de hidrógeno. ¿Y por qué puentes de hidrógeno? Por la molécula del agua que tiene esos puentes de hidrógeno. Por ejemplo, nosotros lo vimos en química el año pasado, que tenemos la molécula de H2O, y sabemos que el oxígeno tiene un comportamiento de moléculas con 2 hidrógenos. Entonces, este compartimiento que nosotros podemos ver aquí, ese es el puente de hidrógeno. Y ese puente de hidrógeno que comparte con una molécula de oxígeno, fuertemente están unidas debido a la interacción que ellas tienen, que compactan y convierten ese líquido, y ese líquido va a ser incomprensible. Entonces, ¿qué sucede cuando metemos una varilla a un recipiente de agua? ¿Qué sucede? ¿Alguien me puede decir qué sucede si yo o nosotros ingresamos una varilla a un recipiente de agua? ¿Qué creen que sucedería con el agua? ¿Qué creen que sucedería? Vamos. Cuando nosotros introducimos, jóvenes, la varilla al agua, o lo que es la varilla al agua, por lo general la varilla se va a mojar en el agua. Y al mojarse la varilla, y colapsa con lo que es el vidrio donde nosotros introducimos la varilla, entonces esto qué es lo que hace, que a mayor fuerza de atracción tenga la varilla, entonces mayor fue la fuerza de herencia de la cohesión. Por ejemplo, si yo meto la varilla, jóvenes, inmediatamente el volumen del agua no va a ser lo mismo al volumen del llenado. Si yo ingreso la varilla, ¿qué sucede con el volumen del agua? Va a aumentar un poco. ¿Por qué? Por la fuerza por la cual he introducido la varilla, y al momento de introducir la varilla crea una fuerza adheriva, y esa fuerza adheriva hace que el aumento del agua aumente un poco más. ¿Bien? Entonces a ese proceso se le llama cohesión. ¿Preguntas con respecto a esta tercera característica? ¿No? Hagan el dibujito.
Cuarta característica, adherencia. Adherencia. Es la fuerza de atracción. Es la fuerza de atracción. Es la fuerza de atracción que se manifiesta entre las moléculas. Que se manifiesta entre las moléculas de dos sustancias diferentes. De dos sustancias diferentes. De dos sustancias diferentes en contacto. En contacto, coma. Por lo general, las sustancias, por lo general, las sustancias, por lo general, las sustancias, por lo general, las sustancias líquidas se adhieren, sustancias líquidas se adhieren a cuerpos sólidos, coma, a cuerpos sólidos, coma, a cuerpos sólidos, coma, a cuerpos sólidos, coma, punto y aparte. Ejemplo, 2 puntos. El mismo ejemplo que teníamos anteriormente cuando teníamos lo que es el recipiente de agua. Como pudimos ver en lo que era la cohesión del agua, jóvenes, introducíamos la varilla. O sea, ¿qué hacía la varilla y el agua? Que iba a aumentar lo que era el volumen del recipiente. O sea, se adaptaba al contorno del recipiente. Ahora, ¿qué sugiere lo que es adheración? Pues cuando nosotros hablamos de adherencia, estamos hablando de que como la varilla se introdujo en el agua, entonces ese recipiente que contiene agua está completamente mojado. Y entonces, si nosotros sacamos la varilla, ¿qué sucedería con la varilla? ¿Qué creen que tenga la varilla si nosotros sacamos la varilla de recipiente con agua? ¿Qué tendrá en el contorno la varilla? Oxidada. No. Si no la dejamos oxidarse, si solo la introducimos y la sacamos. Agua. Agua. Entonces, ¿qué se adhiere a la varilla? Se adhiere lo que son moléculas de agua al contorno de donde nosotros almacenamos la varilla. Entonces, ¿qué significa adherencia? Adherencia es que esas partículas puedan manifestarse en dos objetos, o sea, que puedan estar en contacto. Por ejemplo, lo que es este marcador. Si ustedes se fijan, este marcador no es como los que utilizo yo de estos, que son de pizarra, solo que estos si se gastan, pues ya no hay suplente, mientras que estos sí tienen repuestos de tinta. Entonces, ¿qué sucede? Que la tinta se adhiere a lo que es el marcador. ¿Por qué? Porque entra una fuerza de contacto, que lo que es la tinta con el marcador para que vuelva a funcionar. Mientras que ese marcador que yo tengo aquí, si se gasta, ya no me va a volver a funcionar, sino que tengo que comprar otro. Entonces, este ejemplo también es una adherencia, que se añaden dos cosas o dos objetos por contacto. O sea, la tinta con el marcador. Y puedo comparar la tinta sin sustituir el marcador. Entonces, eso es adherencia. Bien, ¿estamos bien con esa característica? ¿Sí? Ok, ejemplo, 2 puntos.
como ya lo había mencionado anteriormente, pero lo vamos a dictar. Introduce una varilla de vidrio. Introduce una varilla de vidrio. Introduce una varilla de vidrio en un recipiente con agua. Esta sale completamente mojada. Esta sale completamente mojada. Coma. Significa que las moléculas de agua se adhieren al vidrio. Se adhieren al vidrio. Ok, perfecto. Tenemos un segundo ejemplo, jóvenes, ¿qué sucede con esta imagen? Pues se supone que es una mujer que está pintando una pared. Entonces, qué sucede dentro de lo que es otro ejemplo de adherencia? Que la pintura, jóvenes, se adhiere al muro debido a que esa fuerza de atracción es con respecto a que se manifiestan entre las moléculas de dos sustancias diferentes. O sea, lo que es el recipiente donde se obtiene la pintura y cuando se pone al muro ya está en un estado sólido. De líquido, jóvenes, pasa a un estado sólido, o sea que hay dos sustancias que se adhieren de diferentes formas. Si ustedes se fijan, cuando sacamos la pintura en el recipiente es líquida, pero ya cuando nosotros estamos pintando el muro, ¿qué sucede con la pintura? No es líquida, sino que se pone en un estado sólido. Entonces, a partir de eso se adhieren dos sustancias diferentes. Entonces, este es otro ejemplo de adherencia. Pueden dibujarlo. Lizzy, qué miedo, Lizzy. Vamos. Gúnera, ¿de qué se ríe, Gúnera? Vamos, cuéntenos el chiste, ya que todos estamos aburridos ahorita después del recreo. Profe, ¿cómo le voy a contar por lo que me estoy riendo? No. Miren que no nos quiso compartir el chiste. Qué mala, Gúnera. Ok, lograron dibujar. Vamos con la siguiente característica, jóvenes, es capilaridad. Capilaridad. Vamos, capilaridad. Capilaridad. Esta propiedad la observamos. Esta propiedad la observamos. Esta propiedad la observamos. Esta propiedad la observamos cuando introducimos un túmetro, cuando introducimos un tubo de diámetro, cuando introducimos un tubo de diámetro y delgado,
y delgado y delgado o capilar en un recipiente con agua o capilar en un recipiente con agua o capilar en un recipiente con agua, coma, se observa que el líquido asciende por el tubo. Se observa que el líquido asciende por el tubo. Se observa que el líquido asciende por el tubo. Se asciende por el tubo y alcanza una altura mayor 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 una altura mayor una altura mayor que la superficie libre de líquido. Que la superficie libre de líquido. Le dicté sobre la superficie libre de líquido, ¿verdad? Sí, ok. Punto y coma. Lo mismo ocurre cuando introducimos, una pajilla en el fresco. Una pajilla en el fresco. Punto y seguido. Observe que la superficie del líquido contenido, observe que la superficie del líquido contenido en el tubo no es plana. En el tubo no es plana, coma. Es cóncavo, coma. Es cóncavo, coma. Y formando un menisco. Y formando un menisco. Ok, chicos, para explicarles lo que es la capilaridad, por lo general cuando nosotros introducimos una varilla, la varilla tiene las siguientes características. Si ustedes se han fijado en las varillas de construcción, por lo general siempre tienen unas líneas redondas al contorno de ellas. Este contorno de ellas, jóvenes, son pequeños meniscos cóncavos. Pero, ¿qué sucede si yo vengo y introduzco dos varillas en un recipiente de agua? Pues ambas, jóvenes, al introducirse, se observa que la superficie del líquido va a estar contenida en los tubos. ¿Pero por qué contenida en los tubos? De acuerdo a los meniscos cóncavos que pueden estar presentes en la varilla, y a partir de eso viene el agua, que es el líquido del tubo, entonces se adhiere a lo que es la plataforma cóncava. Pero eso no quiere decir que el tubo sea plano, sino que lo que hace que es que los meniscos cóncavos, como son
cóncavos, entonces al introducirlos, esos tubos se ponen demasiadamente delgados. Entonces eso es lo que hace que la densidad del agua se retenga de acuerdo a los meniscos cóncavos. A partir de eso, chicos, también al introducir nosotros en un recipiente en mercurio, se observa que el líquido puede descender. O sea, si nosotros introducimos, por decirlo así, una varilla de estas en mercurio, ¿qué es lo que va a suceder? No va a suceder lo mismo con lo que es el agua, sino que lo que se va a observar es que el líquido se va descendiendo, y cuando empieza a descender empieza a ejercer mayor presión, pero no para abajo, sino que hacia arriba. O sea que el volumen del mercurio empieza a aumentar hacia arriba de acuerdo a la precipitación con la que está bajando la varilla. Entonces, a partir de eso se forman meniscos convexos. Ya lo convexo es lo contrario de cóncavos. Y a partir de eso empieza lo que es la capilaridad, que puede descender ya sea de mayor precipitación o de menor precipitación, de acuerdo al líquido que se esté utilizando, ya sea alcohol, ya sea agua, ya sea mercurio, ya sea, por decirlo así, cloroformo. Cada objeto, ya sea varilla de metal o de aluminio o lo que sea, va a tener un contexto muy diferente al tipo de líquido que se esté manifestando. Entonces, ¿qué va a variar? Que la capilaridad va a variar de acuerdo, ya sea mayor precipitación, pero de acuerdo al líquido que esté contenido y de acuerdo al objeto. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿No? Ok. Siguiente característica. Incomprensibilidad. 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 Wow, qué rápido pasa la hora. Dos puntos y seguido. Esta propiedad sucede especialmente, esta propiedad sucede principalmente y especialmente en los gases, y especialmente en los gases, y especialmente en los gases que pueden comprimirse, con facilidad debido a la separación existente, entre sus moléculas y son expansibles y no tiene forma definida, pero sí su volumen. Punto y aparte, y hasta aquí lo dejamos, jóvenes, por hoy. Punto y aparte, y hasta aquí lo dejamos por hoy.